entender de qué se trata el Tren de Aragua. Hoy la organización que está realmente en boca de todos, en prácticamente todos los países de América Latina. Por eso es para mí un gustazo y va a ser, me parece muy interesante escucharla detenidamente, a Rona Rísquez, que es una investigadora venezolana, es autora del libro Tren de Aragua y que hizo algo realmente notable, que es que ella ingresó a la cárcel de Tocorón, la cárcel donde nace el Tren de Aragua, haciéndose pasar justamente por familiar de un recluso, y eso le permitió, bueno, tener un testimonio de primera mano realmente único de este grupo criminal. Rona, ¿cómo le va? Aquí la saluda Darío Misraji. Hola, ¿cómo estás? Gracias, un gusto saludarte. Por favor, Rona. A ver, yo lo primero que quisiera saber y terminar de entender, cuando hablamos del Tren de Aragua, ¿hablamos de una organización criminal centralizada con un mando fijo? ¿Hablamos de una red de organizaciones? ¿Hablamos de distintos grupos que tienen alguna conexión y que llamamos a todos Tren de Aragua? ¿Qué es el Tren de Aragua? Bueno, hasta el momento de la toma de la prisión de Tocorón por parte de las autoridades venezolanas en septiembre de 2023, era una organización que operaba de una manera centralizada y las directrices se daban justamente desde esa prisión en Tocorón, la prisión de Tocorón, en el centro de Venezuela. Pero a este momento, luego de la toma de la prisión, del desmantelamiento de la prisión, del desalojo de la prisión, pues no tengo claro cómo es la operación. O sea, no sé si la operación también fue desmantelada. Lo que sí obviamente ocurrió es que la operación fue debilitada. Y en este momento no sé si la operación todavía está centralizada o si se ha fragmentado la organización, que esa es una de las posibilidades. Pero entonces, hasta el momento de que justamente se da esta toma sobre la cárcel, este ingreso de las fuerzas policiales con la fuga del niño Guerrero, hasta ese momento lo que usted está diciendo, Rona, es que lo que pasaba quizás con el Tren de Aragua en Chile se resolvía allí, se decidía desde Tocorón. Así es, exactamente. Las decisiones, las órdenes, el control sobre las distintas células que estaban operando en los distintos países, hasta ese momento se manejaba desde la prisión de Tocorón. Bien. Entonces, vamos a tratar de ceñirnos por lo menos a lo que podemos conocer fehacientemente, que es cómo era el funcionamiento del Tren de Aragua hasta ese momento. Quedará, digamos, obviamente toda una parte del análisis respecto de cómo cambió desde ese momento. Pero digo, para entender cómo era ese Tren de Aragua en su máximo nivel de expansión, ¿en cuántos países tenía presencia? Para el momento de la toma de la prisión de Tocorón, el Tren de Aragua tenía presencia en 7 países, incluyendo Venezuela, por supuesto. En ese momento, pues lo que yo había identificado era que tenía presencia en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Bolivia. Y pues se presumía que podía tener algún tipo de actividad en la frontera del Paso al Darién. Sin embargo, hubo algunos elementos que parecían indicar eso, pero no ha avanzado, o sea, es decir, no ha habido más información acerca de si efectivamente también tenía presencia en esa zona. O sea, hasta ahora de verdad que lo que estaba confirmado era esto de Chile, Perú, Brasil, Ecuador, y pues salió incluso hace poco una información sobre la detención de unas personas que decían o que parecían ser de esta organización que fueron apresadas en Bolivia. ¿Y a qué actividades se dedicaba en estos distintos países? Este grupo se dedicaba o se ha dedicado a la extorsión, el tráfico de migrantes, la trata de mujeres migrantes para explotación sexual. En algunos casos ha incursionado en el secuestro, en otros casos ha incursionado en el delito que se denomina gota a gota, que es un delito principalmente nacido en Colombia. También se ha dedicado en algunos casos también pues, a otro tipo de actividades como robos, sicariato. Son algunas de las actividades a las que el grupo yo identifiqué que se dedicaba cuando estuve haciendo la investigación. No mencionan narcotráfico, Rona. ¿No se conoce que estuviera vinculado al narcotráfico? Sí, o sea, no exactamente, no hay una claridad acerca de su rol en el narcotráfico transnacional, porque figuran más como operadores logísticos, cuidadores de la droga de otros grupos más poderosos, pero sí en el microtráfico, o sea, hay más evidencias de que han estado involucrados en el microtráfico de drogas. Y estas operaciones de las que describió,
eran operaciones que se hacían muchas veces para terceros, hay constancia de asociaciones, por ejemplo, con otros grupos que quizás los contrataban para hacer algunos de estos trabajos, o se trataba de una organización que actuaba sola. No, no, no. Generalmente muchas de sus acciones tienen que ver con vínculos con otros grupos criminales más poderosos o de otros países donde ellos entraron. Por ejemplo, cuando entran en Brasil, pues hacen una alianza con el PCC. Cuando han operado en Cúcuta, en el lado colombiano de la frontera, pues han tenido pactos con el ELN de Colombia. Y básicamente esa es un poco la lógica. En Ecuador también se les asoció con alguna de las bandas más poderosas de Ecuador. O sea, eran como unos aliados de esa banda, no eran ellos los que tenían el control, por ejemplo, del crimen en Ecuador. De hecho, prácticamente no se les nombra, pero en el momento en que entran a Ecuador, pues sí tuvieron que como vincularse a estas bandas. Entonces, sí, es una de sus características, pues ellos buscan la negociación, aliarse, incluso también operan como prestadores de servicios de bandas más poderosas o de organizaciones más poderosas. Ahora, veíamos en el adelanto del programa especial que vamos a poder ver esta noche por DNews para toda Latinoamérica, testimonios que decían de forma recurrente cómo el Tren de Aragua aprovechó los flujos migratorios y el éxodo récord generado en Venezuela, producto de la crisis allí. ¿Cómo fue ese proceso, digo, entre los cientos de miles de personas que se iban en busca de un futuro mejor y que eran toda gente trabajadora, como podemos ver cualquiera que tiene contacto con migrantes venezolanos en los respectivos países? ¿Se camuflaron estos delincuentes pensando justamente en expandir la organización? Bueno, yo no necesariamente creo que el objetivo inicial haya sido expandir la organización. O sea, yo creo que realmente eso son circunstancias que fueron dándose en la medida en que, pues, al igual que muchas personas de Venezuela, que es un país que todavía está en una cosa que se ha denominado emergencia humanitaria compleja, pues muchas personas han huido del país en busca de mejores oportunidades, en busca de sobrevivencia. Entonces, estas personas que estaban privadas de libertad, pues muchos de ellos también estaban buscando otras formas de sobrevivencia. Y pues obviamente, lamentablemente, al ser delincuentes y llegar a estos países, pues el delito es lo que quizás encontraron como una, entre comillas, opción, ¿no? Entonces, bueno, creo que de esa manera fueron estructurándose, pero no creo que haya habido ningún tipo de una planificación tan clara. Eso es posible que se haya dado en el camino, pero no creo que haya habido algo como pensado de esa manera. O sea, Ahora, no creo que haya pensado, vamos a usar la migración para mover o para que se muevan miembros de la organización y entren a otros países, y no creo que se haya pensado eso así. ahora, volviendo entonces al punto inicial de que se trataba de una organización centralizada, todo el usufructo, los recursos, el dinero que se conseguía de todas estas actividades ilícitas, ¿volvía una parte para Venezuela? ¿Cómo era esa logística? Bueno, era básicamente a través del envío de dinero, como se envía para distintas actividades y como lo que se ha llamado en Venezuela, bueno, lamentablemente por las situaciones de que no hay relaciones con algunos países y de que hay unas circunstancias de bloqueo, pues no hay una actividad financiera de conexión fácil con otros países. Entonces, bueno, esto de alguna manera ha generado que se creen algunos mecanismos de cambio de moneda que no necesariamente son tan fáciles de supervisar. Independientemente de que el gobierno venezolano ha intentado regular esto, pues no ha sido fácil. Entonces creo que es muy probable que a través de esos mecanismos que usan muchos venezolanos, porque son los únicos mecanismos posibles, pues haya habido algún tipo o sea, se pudiera haber enviado recursos acá, ¿no? Pero digamos, hay como muchísimas formas, incluso hasta el pasarlo físicamente, o sea, hay muchas en este momento con todas estas... digamos, con todo este movimiento que hay en las fronteras, en realidad el tema del movimiento de dinero pareciera muy fácil. También, bueno, recordemos que está el tema de las criptomonedas, que también es otro mecanismo de mover dinero. Entonces creo que hay muchas posibilidades. También hay las empresas fachadas o las organizaciones fachadas que se establecen también para lavar dinero en otros países. Entonces creo que hay como posibilidades muy amplias, lamentablemente, para que el dinero de grupos criminales pueda ser movido no solo en Venezuela, sino en la región en general. Clarísimo. Rona, le agradecemos mucho por todo este tiempo para Latinoamérica a través de la pantalla de News. Realmente interesante y bueno, la recomendación de vuelta para todos para ver el documental y el programa en realidad de esta noche. Gracias, Rona. Un gusto. Gracias. Hasta luego.